Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Hoy les voy a hablar sobre el bilingüismo y la educación bilingüe. La realidad sociolingüística del Paraguay. El Paraguay es un país legalmente bilingüe y territorialmente plurilingüe. En la Constitución Nacional de 1992, en el artículo 140, se declara al Paraguay como país pluricultural y bilingüe, siendo idiomas oficiales el castellano y el guaraní. En nuestro país hay varias lenguas que coexisten con los idiomas oficiales que pertenecen a la minoría étnicas. El bilingüismo paraguayo es más bien un semilingüismo, porque no es que la totalidad de la población maneja los dos códigos lingüísticos, así como también la que manejan los dos idiomas, no lo hacen con el mismo grado de competencia, es decir, son bilingües subordinados porque manejan mejor una de las lenguas y el uso de la segunda depende del manejo de la primera. Esto nos indica que en el Paraguay se utilizan las dos lenguas, pero lo que más resalta es que en el Paraguay se utiliza más un idioma, por ejemplo el guaraní. Hay lugares donde se utiliza más el guaraní y hay lugares donde se utiliza más el castellano. Luego tenemos el informe sobre el bilingüismo y la educación en el Paraguay. Según lo investigado, se ha detectado que en el Paraguay no se habla solo el castellano, sino se habla solo el guaraní, sino la gran mayoría de la población utiliza el yopará. Y este es utilizado como medio de comunicación corriente. En este sentido, se lo considera una tercera lengua. Según la percepción de los hablantes, el guaraní es una identidad nacional que articula la identidad individuales. El guaraní se halla presente en los procesos educativos formales y no formales. Desde la década del 70, el guaraní ingresa a la educación formal. En la del 90 se incorpora con la reforma educativa a través de la educación bilingüe. Este es el informe que se ha detectado que el Paraguay se utiliza las dos lenguas oficiales, ¿verdad? Y también se le dice que se considera también a una tercera lengua que es el yopará, donde se mezclan las palabras el castellano y el guaraní juntos. El bilingüismo paraguayo es la coexistencia de las dos lenguas en una sociedad. El bilingüismo paraguayo en la Reforma está en pleno periodo de dinamismo. El Paraguay es un país bilingüe porque coexisten en él dos lenguas, que son castellano y guaraní. Estas lenguas son utilizadas en forma alternada por un buen número de habitantes, en forma espontánea y natural, mientras que otro sector con una mezcla indiscriminada. El yopará puede responder a la alternancia lingüística, mientras que el yea puede responder a la interferencia lingüística. Problemas sociolingüísticos culturales que afrontan la enseñanza del guaraní. Estatus, falta de concienciación a nivel nacional, la necesidad de apoyar a los maestros, la carencia de términos o la resistencia para la aceptación de los mismos. Estos son algunos problemas que dentro del sociolingüístico cultural, ¿verdad? Que nosotros los docentes afrontamos día a día. Y también porque dentro de los estatus, ¿verdad? Estatus sociales, la mayoría habla más el castellano que el guaraní, y también la falta de concienciación a nivel nacional, porque es una necesidad también de apoyar eso, porque hoy día se deja de lado el idioma que nos identifica realmente a nosotros los paraguayos, que es el guaraní allá.
la carencia de términos o la resistencia para la aceptación de los mismos. El enfoque didáctico para el aprendizaje del guaraní. El guaraní es planteado como lengua materna o como segunda lengua, según corresponda a la modalidad de la educación bilingüe implementada. El guaraní paraguayo, para muchos denominado Yopara, de hecho tiene una fuerte carga de calcos o préstamos del castellano en su estructura. La utilización de este guaraní a nivel áulico implica, de hecho, el manejo de dos sistemas ortográficos, el del castellano y el del guaraní. En consecuencia, la decisión tomada por razones didácticas es mantener el guaraní paraguayo en uso oral, mientras que el escrito se evita mezcla. La puesta en marcha de la educación bilingüe exige que los docentes manejen los dos códigos lingüísticos, lo que implica que los docentes sean bilingües, es decir, que conozcan y usen las dos lenguas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El docente bilingüe es aquel que posee las competencias lingüísticas y es respetuoso de las lenguas de su comunidad, porque hoy día se exige mucho, después de que se aprobó la ley, ¿verdad?, que sí o sí se tiene que utilizar el guaraní y el castellano para la enseñanza-aprendizaje, Entonces, el docente tiene que manejar las dos lenguas, porque hay niños que traen de su casa, ¿verdad?, que hablan mucho mejor en guaraní, y en ese sentido se le tiene que enseñar en el guaraní. O si hay niños que vienen de casa utilizando más el castellano, se puede utilizar el castellano. Muchas gracias. Es mi exposición, espero que les gusten.